Albert Einstein no solo fue un hombre, fue el sinónimo universal de la genialidad. Sus teorías cambiaron la forma en que entendemos el tiempo, el espacio y la gravedad, elevándolo a un estatus casi místico en la historia de la humanidad. Sin embargo, tras su muerte el 18 de abril de 1955 en el hospital de Princeton, comenzó una historia que parece sacada de una novela de terror gótico o de ciencia ficción oscura. Poco después de dar su último suspiro, el órgano que había albergado las ideas más brillantes del siglo XX desapareció. No fue un extravío administrativo, sino un robo deliberado cometido por el hombre encargado de realizar su autopsia. ¿Qué impulsa a alguien a sustraer los restos de un genio? ¿Qué secretos se esperaban encontrar entre sus neuronas? En este video, exploraremos la odisea de un cerebro que viajó en frascos de vidrio por décadas, el hombre que arruinó su vida por poseerlo y los descubrimientos científicos que surgieron de este acto ilegal. Hablar de Albert Einstein es hablar del pilar fundamental sobre el que se asienta la física moderna. Para entender por qué alguien llegaría al extremo de robar su cerebro, primero debemos dimensionar qué representaba su mente para la ciencia. Einstein no era solo un científico brillante, era un visionario que poseía una capacidad casi sobrehumana para realizar experimentos mentales. A diferencia de otros físicos que dependían exclusivamente de laboratorios complejos, Einstein utilizaba su imaginación para visualizar cómo se comportaría la luz o cómo se curvaría el espacio bajo ciertas condiciones. Su año de gloria fue 1905, conocido como el Annus Mirabilis, año milagroso. En un periodo de pocos meses, mientras trabajaba como un humilde empleado en una oficina de patentes en Berna, publicó 4 artículos que revolucionaron el mundo. El primero explicaba el efecto fotoeléctrico, proponiendo que la luz se comporta como partículas llamadas fotones. Este trabajo fue tan disruptivo que le valió el Premio Nobel de Física años más tarde. El segundo artículo trataba sobre el movimiento browniano, proporcionando evidencia empírica de la existencia de los átomos, algo que todavía se debatía en esa época. Pero fueron el tercer y cuarto artículo los que cambiaron el curso de la historia. La relatividad especial y la famosa ecuación $E igual a mc acento circunflejo 2 $. Con esta fórmula, Einstein demostró que la energía y la masa son dos caras de la misma moneda. Esta revelación no solo abrió la puerta a la era nuclear, sino que alteró nuestra comprensión de la materia misma. Poco después, en 1915, presentó la teoría de la relatividad general, donde propuso que la gravedad no es una fuerza invisible que tira de los objetos, sino una curvatura en el tejido mismo del espacio-tiempo provocada por la masa. Para visualizar esto, Einstein pedía imaginar una cama elástica sobre la que se coloca una bola de bolos. Cualquier objeto más pequeño rodaría hacia ella debido a la deformación de la red. Esta idea fue confirmada durante un eclipse solar en 1919, convirtiéndolo instantáneamente en una celebridad mundial. ¿Por qué era considerado un genio tan excepcional en su época? La respuesta reside en su capacidad para romper con siglos de física newtoniana. Mientras que Isaac Newton veía el tiempo como algo absoluto y constante, Einstein demostró que el tiempo es relativo. Se ralentiza a medida que te acercas a la velocidad de la luz o cuando estás cerca de un campo gravitatorio intenso. Esta noción era tan contraintuitiva que muchos científicos de su tiempo tardaron años en aceptarla. Su mente parecía operar en una frecuencia distinta, logrando unificar conceptos que para otros estaban totalmente inconexos. Además de su inteligencia lógica, Einstein poseía una curiosidad insaciable. Una de las anécdotas más curiosas sobre su pensamiento es que su obsesión por la física comenzó a los 5 años, cuando su padre le regaló una brújula. Ver que la aguja se movía hacia el norte, impulsada por una fuerza invisible en lo que parecía ser el vacío, lo dejó fascinado de por vida con la idea de que algo oculto debía estar detrás de las cosas. Esta búsqueda de la teoría del todo, una fórmula que pudiera explicar todas las fuerzas del universo, lo ocupó hasta sus últimos días en Princeton. Einstein también contribuyó al desarrollo de la mecánica cuántica, aunque siempre mantuvo una relación tensa con ella. Su famosa frase «Dios no juega a los dados con el universo» reflejaba su incomodidad con la aleatoriedad de la física cuántica. A pesar de sus dudas, sus debates con figuras como Niels Bohr ayudaron a pulir y fortalecer las bases de esta disciplina. Era un hombre que no temía equivocarse,
pero que rara vez lo hacía en los conceptos fundamentales. Su genialidad no residía solo en saber matemáticas avanzadas, sino en saber qué preguntas hacerle a la naturaleza. Fue capaz de ver lo que todos veían, pero de pensar lo que nadie había pensado. En un mundo que apenas salía de la era del vapor, Einstein ya estaba pensando en la expansión del universo, los agujeros negros y las ondas gravitacionales, conceptos que la tecnología apenas ha podido confirmar décadas después de su muerte. Por todo esto, al fallecer, su cuerpo no era visto simplemente como restos humanos, sino como el hardware del procesador más potente que la humanidad había conocido jamás. El 18 de abril de 1955, el mundo perdió a Albert Einstein debido a la ruptura de un aneurisma de aorta abdominal. Einstein había dejado instrucciones claras: quería ser incinerado y que sus cenizas fueran esparcidas en secreto para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación. Sin embargo, el patólogo de guardia esa noche en el hospital de Princeton, el Dr. Thomas Stoltz Harvey, tenía otros planes. Durante la autopsia, y sin permiso de la familia ni del hospital, Harvey extrajo el cerebro del científico, lo pesó, marcando 1.230 gramos, un peso sorprendentemente promedio para un hombre de su talla, y lo sumergió en formaldehído. Cuando el hospital y el hijo de Einstein, Hans Albert, se enteraron de la sustracción, se produjo un escándalo monumental. Harvey, sin embargo, logró convencer a Hans Albert de que estudiar el cerebro era necesario por el bien de la ciencia y la humanidad, prometiendo que los resultados solo se publicarían en revistas científicas de prestigio. Pero la realidad fue que Harvey no era un neurocientífico, sino un patólogo forense sin el equipo ni los conocimientos necesarios para llevar a cabo tal investigación. El robo le costó su empleo en Princeton, su matrimonio y, eventualmente, su reputación. Harvey se llevó el cerebro a Filadelfia, donde lo dividió en 240 bloques pequeños y creó miles de portaobjetos microscópicos. Obsesionado con la idea de que el genio debía tener una marca física distintiva, guardó los restos en 2 frascos de vidrio, curiosamente, frascos de sidra o galletas, según las versiones, y los escondió en una caja de sidra debajo de un enfriador de cerveza en su sótano. Durante décadas, el cerebro de Einstein estuvo desaparecido. Harvey se mudaba constantemente, llevando consigo su macabro tesoro. Trabajó en diversos empleos, incluso como operario en una fábrica de plásticos en Kansas, mientras el cerebro permanecía oculto en su equipaje. No fue hasta 1978 que el periodista Stephen Levy localizó a Harvey y descubrió que todavía poseía los restos. A partir de ahí, el interés científico se reavivó. Harvey comenzó a enviar pequeñas muestras a investigadores de todo el mundo que se lo solicitaban. ¿Qué se descubrió realmente? El estudio más famoso se publicó en 1985 por Marianne Diamond, de la Universidad de Berkeley. Ella descubrió que el cerebro de Einstein tenía un número inusualmente alto de células gliales en relación con las neuronas, especialmente en el lóbulo parietal izquierdo. Las células gliales son las que alimentan y sostienen a las neuronas, lo que sugería que su cerebro consumía más energía y tenía una actividad metabólica más intensa en áreas clave. Otro descubrimiento impactante ocurrió en 1999, cuando la doctora Sandra Vitelson analizó las fotografías que Harvey había tomado antes de fragmentar el cerebro. Notó que a Einstein le faltaba una parte de un surco llamado la fisura de Silvio. Esta ausencia permitía que sus neuronas en el lóbulo parietal inferior estuvieran mucho más conectadas y juntas. Esta zona del cerebro es responsable del pensamiento matemático y la cognición espacial. Es decir, su cerebro estaba físicamente cableado de forma diferente, lo que probablemente facilitaba sus famosos experimentos mentales sobre el espacio y el tiempo. También se encontró que su corteza cerebral era más delgada de lo normal, pero con una densidad neuronal mucho mayor, lo que sugiere una comunicación extremadamente eficiente entre las células. A pesar de estos hallazgos, la comunidad científica sigue dividida. Muchos argumentan que analizar un cerebro décadas después de la muerte, habiendo sido preservado de forma cuestionable, no puede dar respuestas definitivas. Además, está el dilema ético. ¿Justifica el conocimiento científico el robo de la dignidad de un hombre que deseaba ser incinerado por completo? Thomas Harvey murió en 2007, pero antes de fallecer,
entregó lo que quedaba del cerebro al Museo Nacional de Salud y Medicina de Estados Unidos y al Hospital de Princeton, ahora Centro Médico Universitario de Princeton. Hoy en día, el cerebro de Einstein no está en un solo lugar. La mayor parte de los fragmentos y las láminas microscópicas se conservan en el Museo Mutter de Filadelfia, donde el público puede ver algunas de las secciones que una vez procesaron la teoría de la relatividad. Es un final irónico y un poco trágico para un hombre que buscaba la sencillez y la privacidad. Su cerebro, convertido en una serie de reliquias científicas, sigue siendo objeto de estudio y asombro. Se ha utilizado para intentar mapear la inteligencia humana, para entender la plasticidad cerebral y como un recordatorio constante de que, a veces, la ciencia cruza fronteras éticas en su búsqueda desesperada de respuestas. El robo de Harvey no solo fue un crimen legal, sino un secuestro biológico que duró medio siglo, dejando un legado de piezas de vidrio y misterios sin resolver sobre si la genialidad nace en la estructura física del órgano o en algo mucho más intangible que no se puede conservar en un frasco. La historia del cerebro de Albert Einstein es un recordatorio de nuestra fascinación obsesiva con la genialidad. Lo que comenzó como un acto de egoísmo por parte de Thomas Harvey, terminó convirtiéndose en un periplo de 50 años que desdibujó las líneas entre la ciencia y el morbo. Al final, aunque los científicos encontraron ciertas peculiaridades físicas en su corteza parietal, la pregunta sigue en el aire. ¿Era Einstein un genio por la forma de su cerebro, o por la forma en que decidió usarlo? ¿Conocías este lado oscuro de la historia de Einstein? ¿Crees que el Dr. Harvey hizo bien en preservar el cerebro para la ciencia, o fue una falta de respeto imperdonable hacia la voluntad del físico? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. Si te ha gustado este viaje por los secretos de la ciencia y la historia, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias increíbles. Hasta la próxima.